Ya saben la bioseguridad. ¿Qué es la bioseguridad? Es la seguridad de la vida. ¿Sí? Es decir, cuando uno trabaja en alguna institución, ya sea privada o que dependa del gobierno, en el caso de hospitales o centros de salud, siempre nos tienen que dar ¿qué cosas? Nos tienen que dar materiales, ¿sí? Elementos de protección para que podamos trabajar tranquilos, si no, es complicado, ¿sí? Sobre todo en los servicios que son críticos, por ejemplo, en el servicio de microbiología, tenemos que tener cuidado, ¿sí? Mucho cuidado. Es decir, siempre vamos a usar guantes, siempre vamos a usar barbijo, antiparras, ¿sí? Tenemos que tener también, si vamos a trabajar con elementos cortopunzantes, como agujas, como bisturí, tenemos que colocar eso en recipiente que sea adecuado justamente para ese tipo de material. Bien, la seguridad de la vida entonces es la bioseguridad de nosotros. Bien, en un trabajo, ¿sí? En este caso tendría que ser el laboratorio de bacteriología, como puede ser cualquier tipo de laboratorio, ustedes tienen que tener en cuenta que no se puede fumar, ¿sí? ¿Por qué? Una, que por ley no se puede fumar en una institución, salvo que sea espacio libre, pero no por más, ¿sí? Segundo, no se puede comer ni beber, menos si estamos trabajando en un lugar donde nosotros estamos rodeados de cosas contaminadas, de bacterias, de hongos, de virus y demás. ¿Sí? Bien. Maquillarse no, porque ustedes las mujeres no están yendo a un boliche, no están yendo a una cita, ¿sí? Están yendo a trabajar. Por eso es que de la institución esta siempre se les pide que tengan el cabello recogido y con rodeo. ¿Sí? Para que se vayan acostumbrando, justamente. Cuando vayan a trabajar, tengan esa costumbre de recogerse el cabello. ¿Sí? Bien, ¿qué más dice ahí? No fumar, no comer, no beber, no maquillarse, ¿qué más? Usar siempre guantes. Usar siempre guantes. Bien, es importantísimo el uso de guantes, ya sea para manipular muestras, para sembrar muestras, para tener contacto con el paciente, todo eso es importante, el tema del uso de guantes. ¿Sí? Ustedes no van a querer nunca usar o agarrar, o tocar a un paciente con las manos sin guantes, ¿no? Porque ahí se pueden contagiar de cualquier cosa. Tengan mucho cuidado en ese sentido. De comer, sí pueden comer, sí pueden beber, en el caso si quieren tomar un té, tomar una gaseosa, lo que sea, pueden hacerlo siempre y cuando sea en un espacio que no esté contaminado. ¿Sí? A eso me refiero, que no esté contaminado, que esté lejos de lo que sería la contaminación del laboratorio. Bien, y fumar tampoco, ¿por qué? Porque siempre hay instalaciones de gas. Entonces, si uno fuma, puede causar algún tipo de explosión. Hay que tener mucho cuidado con eso también. Otra cosa con lo que tienen que tener cuidado es también con el tema del autoclave. ¿Sí? El autoclave, ustedes recuerden que usa gas. Si ustedes dejan subir demasiado la presión del autoclave, puede que en un momento explote el autoclave. ¿Sí? Pero es importante controlar siempre el tiempo y la temperatura del autoclave. Que recuerdan era 121 en 15 minutos. ¿Sí? Muy importante eso. Bien. Entonces dijimos, guantes, barbijos, antiparras. ¿Cómo? Camisolín en el caso de generalmente nosotros usamos camisolín cuando vamos a las salas. Sí, porque obviamente en la sala hay muchos pacientes y hay mucha más contaminación, ya sea de virus, bacterias y hongos. ¿Sí? En la sala donde están los pacientes van a encontrar muchísimas cosas de eso. Entonces, no la vemos obviamente, pero están ahí. Entonces es importante el uso de camisolín, guantes, barbijo. ¿Sí? Cuando vayan ustedes a alguna sala, siempre traten en lo posible de llevar algún maletín, cosas que guarden todo en el maletín. ¿Sí?
¿Sí? Bien. ¿Qué más? ¿Qué más dice ahí en el PDF? ¿Cómo? Bien, trabajar siempre con el informe reglamentario. ¿Sí? Es muy importante el tema del informe. ¿Qué tal? ¿Acuerdas? Bueno. Así que no todos los autores a partir de ahora están escribiendo. Pero hay alguien más que trae las muestras aquí, ¿no? Si el médico, ni el camisero. El famoso camisero. Él es el que trae generalmente las muestras. O sea, el 100% de las muestras que llegan a bacteriología, el 95% las trae el camisero. ¿Sí? Obviamente, pero hay que tener cuidado cuando nos trae la muestra de camillero, porque el camillero trae la muestra pero no sabe nada. ¿Sí? O sea, les puede traer un neurocultivo y el pedido de otro paciente que diga líquido cefalorraquídeo, por ejemplo. ¿Sí? O sea, puede traer todo cambiado, pero él no sabe nada porque, obviamente, y tampoco le vamos a echar la culpa porque él es camillero, no estudió para eso. ¿Sí? Solamente le hace el favor al enfermero o al mismo médico trayendo la muestra. ¿Sí? Cuando en realidad quien tiene que responsabilizarse por la muestra es el enfermero, ¿sí? O bien el médico, no el camillero. ¿Sí? Entonces es importante que sepan eso, que lo ideal sería que el enfermero o el médico traigan las muestras, ¿sí? No el camillero. ¿Sí? ¿El enfermero hace infiltración? ¿Cómo? ¿El enfermero hace infiltración? Sí, toma muestras del enfermero. Sí, toma muestras. La mayoría de las muestras toma el enfermero prácticamente. ¿Sí? Por eso son líquidos de función, bueno, ya no puede hacer nada, el enfermero ya va directamente el médico a tomar los líquidos de función. ¿Sí? Bien, entonces cuando llega el internado, entonces nos puede traer la muestra o el camillero, o el enfermero, o el mismo médico. ¿Sí? Eso es primero y principal. Ahora, cuando viene el enfermero, o el camillero, o el médico, ¿qué hace? Nos trae, por ejemplo, una muestra. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer con esa muestra? Primero, ¿qué tipo de muestra es? Y ver el pedido, realmente que quiere. ¿Sí? ¿Tiene algo que sabe? Sí, sácamelo. Bien. Lo que tenemos que hacer nosotros como técnicos, ya sea nosotros como técnico o bien el mismo bioquímico que trabaja con nosotros, ¿sí? Tenemos que controlar que la muestra esté rotulada. Gracias. Que esté rotulada, que tenga los datos del paciente y que el pedido, ¿qué tiene que tener el pedido? ¿Qué es lo que quieren hacer de esa muestra? Bien, ¿qué determinación quiere que haga el médico con esa muestra? ¿Sí? Pero el pedido médico tiene que tener todos los datos del paciente, apellido y nombre, fecha de nacimiento, número de documento, la sala a donde está internado el paciente, porque si es internado, obviamente está internado en alguna sala. ¿Y qué más tiene que tener? La determinación de qué se le va a hacer a esa muestra. La muestra, es decir, ¿qué muestra es? Y obviamente no nos tiene que faltar la firma del médico, ¿no? Porque un pedido sin firma no es pedido, no vale el pedido, ¿no? Así que recuerden eso. Porque yo puedo escribir un pedido, pero no lo firmo, y supuestamente llevo al servicio ese pedido con la muestra y supuestamente el médico llenó ese pedido. En realidad, si no tiene la firma ni el sello, entonces no se le puede decir la muestra. ¿Sí? Porque eso tiene que estar a cargo de alguien, o sea, la muestra tiene que estar a cargo de alguien. Bien, es muy importante eso. Bien. Ahora, por ejemplo, nos trae un líquido. ¿Qué muestra tiene primero? ¿Cefalorraquídeo? Sí. Bien, bueno, ahí vamos al cefalorraquídeo. Nos trae, bueno, ya sea el camillero, el médico o el enfermero. Nos trae un líquido cefalorraquídeo. ¿Sí? Trae el frasquito del líquido cefalorraquídeo. Trae el pedido, que dice todo, tiene el apellido y nombre, número de documento, fecha de nacimiento,
determinación, firma del médico. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? El frasquito no está rotulado. ¿Qué hacen ustedes? ¿Le reciben o no le reciben? No. A ver, cuéntenme, a ver, ¿qué harían ustedes en ese caso? Llamaría al sector de extranjero la muestra y hablaría con el médico o con el enfermero que diga de qué médico que necesita que venga. Bien, en ese caso lo que ustedes tienen que hacer es rechazar la muestra. ¿Sí? Y no importa que se queje quien se queje. ¿Por qué? Porque el líquido cefalorraquídeo es una muestra muy importante. ¿Sí? No es un urocultivo. ¿Sí? Al urocultivo ustedes van y lo sacan, o lo hace el paciente y ya está. Lo puede hacer en el día, a las 2 horas, a las 3 horas, sin importa. ¿Sí? El tipo de punción, hay que tener mucho más cuidado con el líquido de punción, sobre todo el cefalorraquídeo. ¿Sí? Y sobre todo, porque generalmente cuando traen líquido cefalorraquídeo están pensando si tiene meningitis el paciente. Entonces tienen que tener mucho cuidado con eso. Entonces muestra que ustedes no esté rotulada, no se la reciben. ¿Sí? Directamente le dicen al médico, o al enfermero, o al camillero, que vaya y que rotule la muestra. ¿Sí? Porque ustedes, si reciben la muestra que no está rotulada, ¿qué pasa? Ustedes ya se hacen cargo de esa muestra. Ese es el tema. ¿Sí? Ustedes se responsabilizan por esa muestra. Imagínense que ustedes recibieron de Padilla el líquido cefalorraquídeo, el pedido dice Padilla, y la muestra no dice nada. ¿Ustedes qué saben si es de Padilla, si es de Ramírez, si es de Martínez, si es de Lescano? ¿Sí? No saben ustedes. Pero puede pasar. Puede pasar que el médico haya hecho 3 o 4 funciones y se haya olvidado de rotular los frascos, o rotuló 3 y se olvidó de rotular 1, que era el que les traen ustedes al servicio. ¿Sí? Entonces es muy importante que ustedes no reciban muestras sin rotular. Y tampoco tienen que recibir muestras que no tengan datos del paciente. ¿Sí? Que no tengan fecha de nacimiento, si no tienen documentos, tampoco se reciben. Nosotros, por ejemplo, en el laboratorio siempre hacemos cartelitos, aclaramos cómo tienen que venir las muestras. Muestra rotulada y todo el tema del protocolo, o sea, apellido y nombre, fecha de nacimiento, documento, la sala, la determinación, el firma del médico. ¿Sí? Si ustedes no tienen nada de eso, el pedido o la muestra, directamente la rechazan. ¿Sí? Y si se quieren quejar, porque algunos se quejan, después uno rechaza la muestra y se van corriendo a quejarse con el jefe o con los demás de nivel alto, y después llaman o vienen. Bueno, hay que decirle al jefe bioquímico que uno tiene a cargo, que justamente le dice doctora o doctor, llega una muestra, la rechazamos porque no sabíamos si era de ese paciente o no. ¿Sí? Entonces ustedes le dicen al bioquímico para que el bioquímico ya esté sabiendo de que si viene alguien a reclamar, justamente es por eso. ¿Sí? Bien. Lo bueno es que en mi servicio, por ejemplo, las doctoras son medio rigurosas, ¿cierto? Que si traen muestras así y rechazamos, bueno, le contamos a la doctora, cuando vienen a quejarse, bueno, se van calladitos todos los médicos y demás, porque saben cómo tienen que traer las cosas. ¿Sí? Bien, entonces ya saben, chicos, ¿no? Muestra bien rotulada y el pedido médico también con todos los datos. ¿Sí? Recién ahí se recibe la muestra. Bien, recibimos la muestra, nos hacemos ya cargo de la muestra en el caso que esté todo rotulado, esté todo correcto. ¿Y qué hacemos después? A ver, ¿qué piensan ustedes? Ingresamos la muestra al sistema. ¿Sí? ¿Para qué? Para generar un número de qué? Un número de protocolo, que es el número que lo va a tener esa muestra desde que llegó al laboratorio hasta que finalice. Es decir, el mismo número lo va a tener para la siembra de muestras, para el tema de los cultivos, para el resultado también del paciente. ¿Sí? Y obviamente para cargarse en el sistema. Bien, entonces generamos un número de protocolo. Ya teniendo ese número de protocolo y ya está ingresado en el sistema los datos del paciente, ahora ¿qué tenemos que hacer? ¿Se pasa a procesar? ¿Se la lleva a procesar?
Bien, ahí es cuando entra, tendría que entrar entre comillas el biotipo, no nosotros. Nosotros llegamos hasta pensar nada más. Los demás tienen que hacerlo el biotipo. Es decir, el procesamiento de la muestra lo tiene que hacer el bioquímico, no nosotros, lo tiene que hacer el bioquímico. Pero en este caso yo se los doy como para que ustedes vayan sabiendo qué es lo que hay que hacer con el cefalor. ¿Qué es lo que dice ahora? Bien. Entonces primero lo que vamos a hacer es pasar, obviamente, les aclaro otra cosa, nosotros tenemos cabina de bioseguridad en el laboratorio, ¿sí? A ver, en la época de COVID nos trajeron la cabina de bioseguridad. Recién nos trajeron la cabina. Cuando la cabina estaba pedida hace como no sé cuántos años. De que ingresó mi compañero, el más viejo, más antiguo, que ya tiene 65, que se está por jubilar. Más o menos de esa época se viene pidiendo la cabina y nunca nos trajeron cabina. Es decir, que nosotros procesábamos las muestras al lado del mechero únicamente. ¿Sí? Es decir, con todas las dificultades, con todas las... No sé la verdad, no sabe. Ahí no sé nada. No sabe eso. Bien. Vamos a rotular el gram y bar, el tubo cónico, las placas rotuladas y el semilla de girasol, que es el último medio que vamos a rotular. También lo mismo. Apellido, 4 últimos números, la muestra y la fecha. Lo único que no van a llevar fecha van a ser el gram y el bar, que son los extendidos. Son los únicos. Bien. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Ya tenemos rotulado todo. Lo único que tenemos que hacer, en la cabina, por ejemplo, nosotros ya no tenemos mechero de buce, ¿no? Tenemos ya mechero eléctrico, o sea, usamos mechero eléctrico en las cabinas. ¿Sí? Entonces prendemos la cabina y una vez que ya está prendido el mechero eléctrico, recién vamos a pasar el líquido, lo vamos a pasar al tubo. Yo lo que hago siempre, por ejemplo, si tiene la mitad de líquido cefalorraquídeo en el frasquito, paso la mayor parte y siempre dejo un poquitito en el frasco, por las dudas. Siempre que quede un poquitito de muestra en el frasco, ¿sí? Por las dudas, porque por ahí ustedes van a utilizar todo el céfalo para sembrar y demás, y por ahí el bioquímico por ahí quiere hacer, por ejemplo, un nuevo cultivo, o quiere hacer un directo, o quiere hacer una tinta china nuevo, entonces va a necesitar un poquito más de la muestra. Entonces por ahí yo siempre dejo un poquitito ahí del frasco, ¿sí? Es un consejo, o sea, la mayoría lo pasa, toda la muestra lo pasa al tubo. Yo generalmente paso la mayor parte de la muestra al tubo y dejo un poquitito en el frasco. ¿Sí? ¿Sería podido sacarle de nuevo al paciente? Claro, por eso. Una muestra muy delicada, por eso hay que tratarla con mucho cuidado. Bien. ¿Qué más nos estamos olvidando hoy? No, hay algo que no estamos rotulando. No estamos rotulando. No, fíjense en ahí en el PDF dice. O no dice. Es el tubo cónico. Tinción de gram y bar. El semilla de girasol. La placa de agar sangre y agar chocolate. Y nos falta un caldo, Tío Ricolante, exactamente. Ese también lo rotulan, lo mismo. Apellido, 4 últimos números, la muestra y la fecha. Bien. Una vez que ya tenemos todo rotulado, pasamos, como les decía, el céfalo al tubo cónico, lo llevamos a centrifugar. ¿Sí? Bueno, ahora, por ejemplo, hoy en día, trabajamos con el mismo tubo nada más, es decir, no descartamos el sobrenado, ¿sí? No lo descartamos.
¿Sí? O sea, así como lo centrifugamos, así sale, pero no descartamos nada de la pileta, no descartamos el sobrenadante para quedarnos con la pileta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se trabaja con pipetas Pasteur estériles, como nosotros vamos a centrar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Una vez que ya está centrifugado el líquido cefalorraquídeo, ustedes lo pueden hacer. Yo, por ejemplo, lo centrifugo a 5 minutos, por ejemplo, a 7.000, 6.000 revoluciones. ¿Sí? Recuerden, mientras menos tiempo sea, más revoluciones son. Si ustedes ponen a 10 minutos, por ejemplo, a 3.500 revoluciones pueden centrifugar. ¿Sí? Más tiempo, menos revoluciones. Menos tiempo, más revoluciones. ¿Y cuánto tiempo se centrifuga eso si estamos con 5 minutos, entre 6.000 a 7.000 revoluciones. Eso es para esas revoluciones, y ese tiempo es tanto para los cefalorraquídeos como para un líquido asípico, como para un líquido pleural, ¿sí? Para las mismas orinas o rubor cultivo, también lo mismo. Quiero que sea más rápido, pero le doy más revoluciones, pero menos tiempo. 5 minutos a 6.000 o 7.000. ¿Sí? No hay diferencia en el resultado. ¿Cómo? No hay diferencia en el resultado. No, porque se centrifuga de la misma manera. ¿Sí? Lo único que estamos variando nosotros es el tiempo, ¿no? O la revolución. ¿De qué se va? ¿Vamos a tener un precipitado? Vamos a tener un precipitado. A eso vamos. Bien. Una vez que ya tenemos el líquido cefalorraquídeo, lo llevamos a la cabina. Siempre cuando sembramos nosotros, o tenemos medio en placa, o tenemos tubo, siempre usamos gradillas nosotros. ¿Sí? Gradilla donde colocamos el tubo, que sería el tubo cónico con la muestra, el tubo que es el del tío, glicolato, que es el caldo, y el tubito que es el de semilla de girasol. ¿Sí? Ese medio agar semilla de girasol. Por ahí ustedes van a ver que les dice el pedido, por ejemplo, determinación del líquido cefalorraquídeo, cultivo, ¿sí? Y abajo dice micológico. Así les puede venir un pedido médico. Dice líquido cefalorraquídeo, cultivo, abajo micológico. Como ustedes vean, un pedido así significa que lo micológico es para hongos, ¿sí? Ese medio que se llama agar semilla de girasol justamente es para los hongos, ¿sí? Por eso que se anexa al bacteriológico. O sea, se le hace bacteriológico y micológico. Pero ya por protocolo, es decir, si el pedido dice cultivo líquido cefalorraquídeo, ustedes lo mismo le hagan el agar semilla de girasol, ¿sí? Por más que no diga nada al pedido. Entonces se lleva mediante semillificación el glicolato y lo hagan. Se lleva toda la cabina. Claro, todo tiene que estar en la cabina. O sea, se trabaja en la cabina y al lado del mechero, pero en este caso sería un mechero eléctrico. Ya saben, en la cabina ustedes también tienen que trabajar con barbijo, con guantes. Lo único que van a meter adentro es la mano, nada más, las manos. ¿Sí? Ahora no van a respirar nada. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cómo hacemos? Entonces, no descartamos el sobrenadante, ¿sí? Vamos a trabajar con pipeta Pasteur estéril. Vamos a introducir la pipeta estéril, Pasteur, de plástico. Apretamos, introducimos y desde el fondo, es decir, de donde estaría el precipitado sedimento, de ahí levantamos. ¿Me entienden? O sea, introducimos la pipeta hasta el fondo y levantamos, sería lo del sedimento. Y primero vamos a colocar 3 gotitas en el caldo del cefalorraquídeo, que sería el sedimento, obviamente. Colocamos 3 gotitas. Colocamos una gotita en el agar sangre, una gotita en el agar chocolate, una gota en el agar semilla de girasol, una gota, entre 1 a 2 gotas en los puertos, ya sea para el gram y para el bajo. Vuelvo a repetir. Levantamos, tomamos con la pipeta, se introducimos al fondo del
del tubo que tiene el cefalorraquídeo, vendría a ser lo precipitado, levantamos con la pipeta al pasteo y vamos a colocar 3 gotitas en el piolicolato, que es el caldo. Colocamos después una gotita en el agar sangre, una gotita en el agar chocolate, una gotita en el agar semilla de girasol, entre 1 a 2 gotitas para el extendido de Gram y para el extendido del bar. ¿Sí? Bien. Ahora, volvemos al caldo, al piolicolato, lo vamos a mezclar para que se mezcle el caldo con las 3 gotitas que le colocamos, el cefo. ¿Sí? Mezclamos el caldo, es decir, el piolicolato. Después vamos a calentar el anza y vamos a sembrar, vamos a estriar en el agar sangre, en el agar chocolate. Entonces, en la muestra del caldo se mezcla, bueno, se inicia y de ahí se saca la muestra y se pone. No, porque ya todos tienen su muestra. Ajá. El caldo ya tiene sus 3 gotitas, el agar sangre tiene una gotita, el agar chocolate tiene otra gotita, el agar semilla de girasol tiene otra gotita, los portas ya tienen su respectiva gotita para que después le hagamos el extendido. ¿Sí? Igual no se hagan tantos problemas, después lo podemos ver en la práctica. ¿Sí? O conseguimos y lo hacemos en la práctica, por lo menos así para que ustedes vean. Que no se preocupen. Bien, entonces, mezclamos el tío, que tenía las 3 gotitas, sembramos en el agar sangre, sembramos en el agar chocolate, sembramos en el semillas girasol, y por último hacemos los extendidos con la misma anza normal, hacemos los extendidos para grano y para abajo. Y al cefalorraquídeo, ¿qué hacemos? Lo llevamos al bioquímico. ¿Para qué? Para que le haga la tinta china y indirecto. Una vez que hacemos todo eso, que sembramos en el agar sangre, sembramos en el chocolate, sembramos en el semilla girasol y hacemos los extendidos de grano y bar, le damos el tubito que tiene el cefalorraquídeo, no el caldo, el tubo cónico que tiene la muestra del geocéfalo, se lo damos al bioquímico para que haga la tinta china y para que haga el directo. ¿Sí? En realidad todo esto que yo les estoy explicando, todo eso tiene que hacer el bioquímico, no nosotros. ¿Sí? Puro cultivo. Bueno. Claro, también. En el caso, por ejemplo, hay veces que nos trae el líquido cefalorraquídeo de la parte externa. ¿Sí? Es decir, el médico le hace la función al paciente y lo manda al mismo paciente a dejar la muestra. ¿Sí? Ojo que les puede pasar eso, se los puede traer tanto de internado como de externo. Bueno, en el caso de externo, ¿qué? Bueno, obviamente el paciente es el dueño de la muestra porque se lo sacaron al paciente. Entonces el paciente lleva la muestra. ¿Sí? Y supongamos que no está rotulada la muestra, nosotros le recibimos la muestra, el pedido, y nosotros mismos le rotulamos. ¿Sí? Porque sabemos que es del paciente, porque el paciente mismo la está trayendo. ¿Sí? Salvo que el paciente diga todo lo contrario, que no es de él la muestra, y bueno, en ese caso sí, lo rechazamos. ¿Sí? Pero en el caso que el paciente sea de él la muestra del cefalorraquídeo, se los hacemos quedar y nosotros mismos con una cinta o con el mismo fibrón rotulamos con los datos de la muestra. ¿Sí? Y acá que dice en el líquido, también está el líquido pleural, el mismo procedimiento. Sí, chicos, el líquido pleural es lo mismo. ¿Sí? El mismo. Es idem al cefalorraquídeo, lo único que ustedes no van a hacer ahí, ¿qué cosa? ¿Qué sería? Si lo han leído, se van a dar cuenta. Ahora, si no lo han leído, no van a saber. ¿Qué es lo que no se hace? Y eso que le dijimos que lean, ¿no? Por algo les mandamos para que lean. Si no, yo no les puedo explicar. Si ustedes no leen y yo les explico, entonces
Es medio complicado. Ahora, si ustedes han leído las cosas que uno les envía, es más fácil poder explicar. Ustedes ya van a ir sabiendo. Y podemos ir más rápido también. Acá dice nada más que lo mismo para nosotros. Sí, es lo mismo, pero ¿qué pasa? ¿Excepto qué cosa? ¿Excepto qué cosa? ¿Excepto qué cosa? Ahí se destaca el sobrenome. Bueno, es lo mismo. O sea, si uno quiere, a ver, te explico esto. Si uno quiere hacer el cépalo, descartar el sobredelante, puede hacerlo, no hay ningún problema. Igual va a tener precipitado. Igual si nosotros dejamos todo el líquido, o sea, sin tirar el sobredelante, igual tenemos el precipitado. Está en el fondo el precipitado. Lo que hacemos es tomar del fondo nada más. ¿Sí? Pero si ustedes quieren descartar el sobredelante, pueden descartar el sobredelante. Y trabajar como siempre, con el precipitado. ¿Sí? En el pleural, ¿qué es lo que no tenemos que hacer? Porque hacemos todo lo mismo que el cefalorraquídeo. Menos qué cosa. Exactamente, no hacemos el micológico, porque solamente es para el cefalorraquídeo, ¿no? ¿Sí? Es decir, cuando rotulen todo, menos el semilla estirazol, ese no van a rotular. Y otra cosa, no se lo van a dar al bioquímico, esa es la otra, no se lo dan al tubito, al bioquímico, o sea, al tubo con la muestra de líquido pleural no se lo dan al bioquímico. ¿Sí? No hacen directo ni filtraciones con el líquido pleural. ¿Sí? Solamente cultivan, o sea, siembran en sangre, en chocolate, de función de grano, función de bar, el caldo, todo igual que el cefalorraquídeo, menos el semilla estirazol y menos lo que sería darle el tubo al bioquímico. ¿Sí? Pero después todo lo mismo. La recepción de la muestra, lo mismo. ¿Sí? Por eso quería explicarle una recepción de muestra, porque así vamos a trabajar con todas las demás muestras. ¿Sí? Bien, ¿qué más sigue? ¿Urocultivo? Bien, con el urocultivo, ya saben, viene de externo o de internado. ¿Sí? Cualquiera de las dos ramas. ¿Sí? Bueno, en el caso del internado, ya saben, es lo mismo procedimiento. ¿Sí? Recibimos la muestra, la muestra obviamente con el pedido, ¿sí? Que tengamos bien la muestra bien rotulada, el pedido que tenga todos los datos del paciente. La de siempre la recibimos, si no, rechazamos la muestra. Ah, otra cosa. Por ejemplo, hoy nos traen el número cultivo, hoy es 5, ¿no? Y por ejemplo, revisamos el pedido, ¿está bien? Revisamos la muestra y ¿qué nos damos con la muestra? Que dice, por ejemplo, 2 del 6 del 23. Por ejemplo, puede pasar, cosa de vida. En ese caso, también rechazamos la muestra. Que vuelva a juntar otra nueva muestra. Si muestras viejas, o sea, que ya pasó el tiempo, no la recibimos. Directamente que vuelva a juntar la otra muestra al paciente que la traiga al otro día. ¿Sí? Porque hoy es 5 y supongamos que lo tomó el 2 o el primero, esa muestra no sirve. Y menos si no se conserva en la heladera, ¿no? Eso es muy importante, que las muestras se conserven en la heladera, sobre todo los buros cultivos. Profe, ven un ratito. Bueno. ¿Entienden, chicos, no? Bien. Recibimos la muestra, le damos el ingreso, el número de protocolo, todo lo demás. ¿Qué hacemos ahora? Ustedes que el urocultivo es lo mismo que la orina completa, ¿saben cómo se hace una orina completa, no? Bueno, es lo mismo prácticamente, solamente que lo que se añade ahí en ese momento es el cultivo, o sea, sembrar en el medio la orina, ¿sí? Y el otro detalle que también tienen que tener en cuenta es que no le corregimos, o sea, corregimos el pH, es decir, controlamos el pH de la orina, nada más, no le controlamos las demás cosas como hacemos en la orina completa, ¿sí? No vemos densidad, no vemos glucosa, urobilinógeno, nada de esas cosas, ¿sí? Solamente pH nada más, ¿sí? Bien, entonces recibimos la muestra,
¿qué hacemos? Homogeneizamos la muestra. Cargamos la muestra en un tubo cónico de plástico. Otro detalle. Solamente se utilizan tubos cónicos de vidrio para muestras de cefalorraquídeos, obviamente de tubos cónicos estériles, ¿no? Todo estéril. Cefalorraquídeos y médula ósea, por ejemplo. Para todo lo que es líquido pleural, todo lo que es líquido abdominal, líquido ascítico, líquido sinovial, todo lo demás líquido, tubos cónicos estériles, pero de plástico. Solamente el céfalo y la médula ósea, tubos cónicos de vidrio. Bien, homogeneizamos la muestra, cargamos. Esto se hace al lado del mechero, ¿no? No en la cabina, las orinas las hacemos en el mechero, al lado del mechero. Entonces homogeneizamos la orina, cargamos en el tubo cónico, llevamos a centrifugar. Una vez centrifugada la muestra, descartamos el sobrenadante y nos queda el precipitado. El precipitado se lo damos al bioquímico, ¿sí? Y ahí, una vez que el bioquímico mide recién al microscopio el sedimento del paciente, ahí se nos va a informar si a la orina hay que hacerla en placa entera, sembrarla en toda la placa, o solamente hay que sembrarla en la mitad de la placa. ¿Sí? Vuelvo a repetir. Homogeneizamos la muestra, cargamos en el tubo cónico, todo al lado del mechero, llevamos a centrifugar. Una vez centrifugado, descartamos el sobrenadante, nos quedamos con el precipitado, se lo damos al bioquímico. Y el bioquímico va a ver el sedimento y él nos va a informar si a la orina esa la sembramos en toda la placa o solamente la sembramos en la mitad de la placa. Cuando él siembra en toda la placa, significa que el paciente puede tener algún tipo de bacteria, ¿sí? O vio algo en el sedimento que no está normal, entonces no. Nada, entonces en el sedimento, vio normal los sedimentos, no va a decir que sembremos en media placa. Bien, una vez está la placa también rotulada, ¿no? Lo mismo de siempre, apellido, 4 últimos números, puro cultivo y la fecha en la que se está haciendo. Bien, sembramos la orina en la placa, de medio clet. Y por último, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos al último? ¿Cómo? Y al último controlamos el pH. ¿Sí? Al último, no, el frasco. ¿Cómo? El frasco, ¿no? Claro, controlamos el pH. O sea, con la tira, ¿vieron la tira de que hace con los medios? La tira de pH. Bueno, con eso controlamos el pH. Y si no tenemos de esa, vamos con la otra tira que usan en las orinas completas. La tira larga. ¿Sí? Porque solamente es para ver el pH, no es para otra cosa. Bien, entonces como ustedes tienen el número cultivo, lo primero que deben hacer entonces es cargar la muestra en el tubo cónico, luego cerrar la muestra y al último se hace lo del pH. ¿Sí? Cargamos, sembramos y el pH, esos tres, así en ese mismo orden. ¿Sí? O bien pueden sembrar la muestra, cargar la muestra y al último el pH. El pH es al último. ¿Sí? Bien. ¿Y ustedes qué me dicen? ¿Se puede controlar el pH antes de sembrar o no? ¿Podemos hacer eso? ¿O estaremos contaminando la muestra? Se contamina. ¿Se contamina la muestra? ¿Sí? Sí, excepto qué cosa. ¿Cómo no la contamina la muestra? Si lo ponemos en un tubo cósmico y ahí lo No, pero a ver, ¿cómo sería? A ver. ¿Cómo la sería? esterilización. En el
El frasco. En la varilla de vidrio sacamos una gotita. No, recuerden ustedes que es una muestra estéril. ¿Sí? Todo lo que ustedes están trabajando es estéril. El tubo cónico, el medioclés, todo lo que ustedes tienen es estéril. Excepto la tira del pH, que eso no es estéril. Recuerden. Entonces, ¿cómo podría controlar el pH antes de sembrar la muestra? Sí se puede hacer. ¿Cómo sería? Con la piedra de pastel se pone la piedra. Bien. Pero en ese caso la pipeta, ¿cómo tiene que ser? Bien, tendría que ser estéril. Pero ¿qué pasa? Estaremos gastando muchas pipetas si queremos hacer, supongamos que tenemos 20 orinas, estaremos gastando 20 pipetas pasteo estéril para controlar el pH. ¿Sí? ¿Qué otra cosa podemos hacer? Hay otra cosa que se puede hacer. A ver, ¿cómo sería una prueba? Porque supuestamente nosotros ponemos la orina en el tubo cónico y ahí hacemos la primera, no de Por eso le digo, lo ideal es cargar la muestra en el tubo cónico, sembrar la muestra y al último el pH. El pH sería el último. Pero podemos cargar la muestra y yendo a centrifugar a la muestra. Mientras tanto vamos corrigiendo el pH antes de sembrar, así se puede hacer. Pero ¿cómo lo haríamos? Ya dijeron allá con la pipeta de pasteo, está bien, pero tenemos gastando muchas pipetas de pasteo para hacer las orinas, o sea, para corregir el pH, cuando podríamos hacer el último. Yo digo esto para ir ganando tiempo más que nada. No sé si me entienden, para ganar tiempo. Si no está muy ocupado, tiene muchas cosas que hacer, tiene muchas orinas para sembrar. Lo ideal es ya corregir el pH y listo, y después la sembramos a la muestra. ¿Sí? ¿Cómo la podemos hacer ahora? Cuando decimos medio en placa, ustedes usaron eso. ¿Recuerdan o no? ¿Qué usamos? Para mí más. Entonces, esterilizan bien el lanza, toman un poquito de la orina queda en el lanza, y esa gotita que queda en el lanza la ponen en la cinta de papel del pH. Y ahí controlan el pH del orina. Cuando ustedes lean un pedido que diga determinación de urocultivo con búsqueda de bar o urocultivo bar, ¿sí? De larga WAR. Bueno, cuando vean eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bien, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer con esa muestra? No. ¿Qué tenemos que hacer primero? No. Es un urocultivo. Rotular. Tenemos que rotular esa muestra. ¿Sí? Por ejemplo, si a nosotros no nos toca sembrar, les toca sembrar a nuestro compañero esa orina que dice urocultivo con búsqueda de bar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Una vez que recepcionemos la muestra, le vamos a poner esa orina bajo. ¿Sí? En la tapa o al costado, donde sea más visible, le vamos a poner bajo. Entonces, cuando nuestro compañero vaya a procesar esa muestra, va a saber que a esa orina le piden bajo. ¿Sí? Antes sabíamos hacer eso, nosotros. Ahora lo que hacemos es, juntamos 3 muestras del paciente con orinas con búsqueda de bar y las derivamos al hospital de Milagro. Y ahí examinan el laboratorio de TBC si tiene o no tuberculosis el paciente en esa orina. Nosotros ya no hacemos eso. ¿Sí? Entonces, derivamos las muestras. Pero le comento como se hacía antes. Entonces, antes recibimos las muestras. Se puede hacer de 2 formas. ¿Sí? La primera forma es recibir la orina. ¿Sí? Mezclamos bien la orina. Ya obviamente tienen que tener su número de protocolo. Cargamos en el tubo cónico.
Al tubo cónico también le vamos a poner VAR, es decir, apellido, 4 últimos números de protocolo y VAR, ¿sí? Y la llevamos a centrifugar. Una vez que sale de centrifugación la orina, descartamos el surenadante, volvemos al lado del mechero y volvemos a cargar de nuevo, ¿sí? Volvemos a llenar el tubo, ¿sí? ¿Qué es lo que queremos obtener ahí? Más seguimiento, más precipitado, ¿sí? ¿Y cómo vamos a hacer eso? Cargando, descargando el surenadante, volviendo a cargar y así, sucesivamente, ¿sí? Entre 4 a 5 veces más o menos lo vamos a hacer. Profe, disculpe, ¿se descarta el suredadante? Se descarta el surenadante, volvemos al lado del mechero, volvemos a cargar la orina, volvemos a centrifugar, volvemos a descartar el surenadante, volvemos a cargar y así, entre 4 o 5 veces. Te digo 4 o 5 veces dependiendo de la cantidad de orina que tenga el frasco, ¿no? Por ahí frascos que va a tener la mitad nomás del frasco y otros que van a tener más de la mitad, ¿sí? Bien. Y una vez que ya hicimos entre 4 o 5 veces ese mismo procedimiento, una vez que ya tenemos el precipitado, ¿qué hacemos? Vamos a calentar bien el anza y vamos a dejar enfriar y vamos a introducir el anza hasta el fondo donde está el sedimento, ¿sí? Vamos a rotular un portaobjeto que diga el apellido del paciente, los 4 números del protocolo. Orina, vamos a poner orina VAR. Significa que es un extendido de grupo